Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condrena Cruz y el día de hoy vamos a revisar productos notables 1 que corresponde al álgebra. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de productos notables nos van a ayudar a hallar algunos equivalentes de algunas expresiones algebraicas que nosotros podamos tener elevados a un exponente. ¿Sí? Entonces, como bien dice acá, la definición son los resultados de ciertas multiplicaciones que se obtienen de forma directa sin efectuar la multiplicación. ¿Sí? Entonces, va a ser un equivalente que nosotros podamos tener al poder encontrar alguna multiplicación o un exponente de una base, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Es el resultado que se obtiene en forma directa al elevar el binomio suma o binomio diferencia al cuadrado. Entonces nosotros podemos tener a más b elevado al cuadrado, que sería un binomio, ya que tenemos dos términos, por eso es binomio. Y puede ser uno que sea alguna incógnita y el otro podría ser algún número, ¿no? Entonces es por eso que se va a formar un binomio. O podrían ser que los dos sean incógnitas. Si nosotros tenemos esa expresión, podríamos tener a más b elevado al cuadrado y eso va a ser igual a el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y cuando hablamos del primero y del segundo nos referimos al primer término que podamos tener, ¿no? En este caso está representado por a. El segundo término está representado por b y va a cumplir con esta igualdad. Si nosotros tenemos dos términos que se están restando, entonces tendremos lo siguiente. Tendremos el primero al cuadrado menos el doble del primero por más el segundo al cuadrado. Y es así como nosotros vamos a descomponer problemas o expresiones de este tipo, ¿no? Y como te dice acá, un binomio es una suma de dos monomios, un trinomio es una suma de tres monomios. Y así nosotros vamos a ir expresando algunas igualdades. Y es muy importante que tú recuerdes esta igualdad porque es como aplicar una fórmula. ¿Sí? Entonces recuerda, si tú tienes a más b y eso está elevado al cuadrado, será a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Y es así como nosotros vamos a encontrar un equivalente a esa expresión. Pero ¿qué pasa si estamos restando? Nosotros vamos a tener a menos b elevado al cuadrado. Tu resultado será entonces a al cuadrado menos dos veces a por b más b al cuadrado. Y así nosotros vamos a poder resolver o podemos desarrollar ejercicios que tengan esos exponentes. Seguido de eso te está dando algunos ejemplos, ¿no? Te está poniendo que vas a poner x más 1 elevado al cuadrado. Como te dice a tu fórmula, va a ser el primero, en este caso x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, o sea, el doble de x por 1, más el segundo al cuadrado. Seguido de eso, vamos a encontrar un x al cuadrado. La multiplicación de 2x por 1 te va a dar 2x y 1 al cuadrado que sería más 1. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio o el ejemplo 1, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes x más 2 elevado al cuadrado? Entonces, muy sencillo, va a ser el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo. El primero es x y el segundo viene a ser 2. Más 2 al cuadrado. Tal y como te está dando en esta fórmula del binomio al cuadrado. Entonces, si nosotros multiplicamos x al cuadrado, se va a mantener x al cuadrado. En este término central multiplicaremos 2 por 2, 4. 4 por x, obtendremos este 4x más 2 elevado al cuadrado, que va a ser 4. Y entonces tu expresión final sería x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Seguido de eso, te está dando otro ejemplo, pero donde el signo ahora es negativo, donde es x menos 3. Y en este caso tendríamos que aplicar esta fórmula de acá abajo, donde el signo que une a estos monomios es negativo, ¿no? Entonces tendremos el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Entonces tendremos 2 por x por 3, más el segundo al cuadrado. Y si tú multiplicas o reduces toda esta expresión, vas a tener x al cuadrado menos 6x. ¿Por qué menos 6x? Porque estás multiplicando menos 2
con 3 y menos 2 por 3 te va a dar menos 6 por x, menos 6x. Más 9, porque 3 al cuadrado te va a dar 9. Lo mismo sucede acá, si tú tienes x menos 4 y todo eso elevado al cuadrado, tendrás el primero elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, ¿sí? El primero por el segundo. Y recuerda que acá el signo va a ser negativo. Más el segundo al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Seguido de eso, para reducir esta expresión, vamos a tener x al cuadrado menos 8x más 16. ¿Por qué menos 8x? Porque al multiplicar menos 2 con este 4 obtendríamos menos 8x. Y es así como se resuelve ese ejercicio. Por otro lado, vamos a tener otro ejemplo donde te dice 2x más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, cuando nosotros tenemos 2x, este 2x va a ser el primer término y el más 1 va a ser el segundo término. Y si reemplazamos en la fórmula, nos dice el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Recuerda que el primero viene a ser 2x y el segundo viene a ser 1. Más el segundo al cuadrado, o sea, más 1 al cuadrado. Si nosotros hacemos esta operación de 2x elevado al cuadrado, te va a dar un resultado de 4x al cuadrado, porque este exponente se va a repartir para el número, que sería el 2, y también para la parte literal o para la x, obteniendo entonces 4x al cuadrado. Seguido de eso se van a multiplicar 2 por 2, 4. 4 por 1 nos va a dar 4. Y 4 por esta x obtendremos 4x. Y el último término será 1 al cuadrado, que será el resultado de más 1. Lo mismo estamos haciendo acá. Tenemos que el primer término, en este caso, ahora el primer término va a estar dado por lo siguiente, ¿no? Va a ser 3x al cuadrado, el segundo término va a ser menos 2. Entonces, como bien te dice la fórmula, es el primer término, 3x al cuadrado, y todo eso al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por eso es 2 al cuadrado. Y recuerda que este exponente que nosotros tenemos, el 2 de acá, de la fórmula, se reparte para el 3 y también para esta incógnita, obteniendo 9x a la cuarta menos 12x al cuadrado. ¿Por qué menos 12? Porque se va a multiplicar 2 por 3, nos va a dar 6, y 6 por menos 2 nos daría menos 12x al cuadrado. Más 2 al cuadrado que te va a dar 4. Y es así como se resuelve ese ejercicio. Seguido de eso te está dando otro ejemplo donde también vamos a tener que emplear esa multiplicación que habíamos visto en la potenciación de números enteros, ¿no? Cuando nosotros tenemos un exponente fuera de un paréntesis, ese exponente se reparte para ambos términos. Y eso es lo que está sucediendo en esta parte de acá. Tenemos nuestro primer miembro que viene a ser 4x al cubo y el otro que viene a ser 3y a la quinta. Entonces, todo eso está elevado al cuadrado y como bien te dice, vamos a hacer de cuenta que esto viene a ser a y esto viene a ser b. ¿Sí? Entonces acá se están sumando y todo eso está elevado al cuadrado. Y como te dice tu fórmula, es el primero elevado al cuadrado. Acá está el primero elevado al cuadrado, o sea, 4xy al cubo elevado al cuadrado. ¿Sí? Después te dice el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y recuerda que si tú tienes una expresión como esta, este exponente se va a repartir para el 3 y también se va a repartir para y. De tal manera que te va a quedar 16x al cuadrado y a la cuarta, más 24xy al cubo, más 9x a la décima. Y es así como se resuelve ese ejercicio. Y ahora te está diciendo que practiques tú, ¿sí? Entonces, esta práctica nosotros la vamos a realizar utilizando nuestra pizarra. Pero también vamos a revisar algunas otras identidades para lo que es productos notables, ¿no? Podemos tener las identidades de Legendre, que te dice que sucede si nosotros sumamos un trinomio al cuadrado perfecto anteriores a sí, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener la suma de A
más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, y tu equivalente o tu resultado final va a ser este de acá. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo se va a cumplir esta elaboración de los exponentes. Podemos simplificar algunos términos en común y te va a quedar que toda esta expresión va a ser igual a 2 veces al cuadrado más b al cuadrado. Lo mismo sucede en esta parte. Si tú vamos a resolver todo esto y lo vamos a elevar al cuadrado, y acá vamos a tener una resta. Entonces, tu igualdad te va a llegar a que toda esta expresión va a ser igual a 4ab. Y esto nos va a ayudar a poder resolver mucho más rápido los ejercicios, a poder descomponer algunos términos que nosotros podamos encontrarnos en este curso de álgebra, ¿no? Seguido de eso te está dando algunos ejemplos que los vamos a explicar. Te está dando un x más 1 elevado al cuadrado más x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, aplicando tu fórmula, tendríamos 2 veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y eso sería igual a 2 veces x al cuadrado más 1. ¿Sí? Así de simple. Estamos aplicando esta fórmula de acá, donde a va a ser el primer término y b va a ser el segundo término. Lo mismo sucede acá, tenemos que es x más 2 elevado al cuadrado más x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, tu resultado será 2 y multiplicado por x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Como bien dice acá tu fórmula, es a al cuadrado y b al cuadrado. En este caso, a vale x y b vale 2. Seguido de eso vas a obtener lo siguiente, la multiplicación sería 2 multiplicado por x al cuadrado más 4. ¿Por qué 4? Porque 2 al cuadrado te va a dar 4. Y es así como se puede descomponer. Lo único que estamos aplicando son estas dos fórmulas. Si a nosotros nos dan que es x más 3 elevado al cuadrado y ahora nos dan un menos x menos 3 elevado al cuadrado, por culpa de este menos ya no vamos a usar la primera fórmula, sino utilizaremos la segunda, donde dice 4a por b. Entonces tendremos 4a por b. Para nosotros a va a valer x y b valdría 3. Al resolver toda esta expresión nos daría un resultado de 12x. Lo mismo sucede en esta parte. Como el signo es negativo, vamos a aplicar la segunda fórmula, donde es 4x cuarto, ¿no? Entonces multiplicaremos 4 por 4, 16, y esa x, 16x. Y así vamos a ir resolviendo todos los ejercicios, tomando en cuenta qué signo nos van a poner adelante del segundo paréntesis. Cuando nosotros tenemos un signo positivo o un signo negativo, eso va a depender de nosotros para ver qué ejercicio vamos a resolver o qué ejercicio vamos a poder nosotros emplear para resolver este tipo de ejercicios. Como podemos ver en la parte de acá arriba, tenemos eso, ¿no? Acá tenemos que es menos y aplicamos esta igualdad. Acá vemos que es más y aplicamos de frente esa igualdad. A esas ecuaciones, a estos productos notables, se les llama identidades de Legendre, como podrás ver en esta parte de acá. Y bueno, después te dice, ahora practica tú. Entonces vamos a resolver todos estos ejercicios aplicando nuestra tablita de resolución, ¿sí? Entonces en un momento vamos a instalar eso para poder resolver estos ejercicios. Así que mucha atención. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejercicios de tu guía de la primera parte, donde te está hablando del binomio al cuadrado y la diferencia de un binomio al cuadrado. Tenemos el primer ejercicio que te dice x más 5 elevado al cuadrado. Entonces, nosotros aplicando nuestra fórmula vamos a decir que este valor de x va a tomar el valor de a según la fórmula que nosotros estamos empleando para este binomio. Y el valor de 5 va a ser igual a b, ¿sí? Tomando de referencia solamente para aplicar la fórmula. Y te dice lo siguiente, va a ser el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, o sea, el primero que viene a ser x y el segundo que viene a ser 5. Seguido de eso, el tercer término va a ser igual a 5 elevado al cuadrado. Entonces nosotros ya podemos hallar a qué va a ser igual todo esto. Tenemos x al cuadrado que será igual
a x al cuadrado. El término central lo vamos a hallar de multiplicar estos dos términos. Nosotros podemos multiplicar ese 2x con el 5 que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por 5, vamos a obtener 10. Y 10 por x, nuestro resultado será 10x. Y para finalizar tendremos 5 al cuadrado, que va a ser igual a más 25. Y así hemos resuelto entonces nuestro binomio al cuadrado. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 2. Y vamos a aplicar lo mismo que estamos haciendo en el ejercicio 1, ya que este signo que tenemos entre ambos monomios es positivo. Entonces tendremos que va a ser el primero al cuadrado, en este caso x. Recuerda que puede ser cualquier otra letra, que no te confundan, no necesariamente tiene que ser x, puede ser A, B, C, Y, Z, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, sigamos. Te dice el primero al cuadrado más el doble del primero, que es x, por el segundo, que viene a ser 7, más el segundo, o sea, 7 al cuadrado. Y eso te va a dar igual, si tenemos x al cuadrado, va a tener x al cuadrado. Seguido de eso, esta multiplicación de estos tres términos, vamos a tener 2 por 7, va a ser 14, y 14 por x tendremos más 14x. Y para finalizar tendremos más 7 al cuadrado, o sea, tendremos un más 49. Y es así como vamos a resolver ese ejercicio. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 3. Vamos a hacer de cuenta que este va a ser A y este va a ser B y vamos a aplicar lo mismo. Pero hay que tener mucho cuidado con este signo que es negativo, ¿sí? Y que al momento de resolver también le vamos a poner de color rojo para darnos cuenta dónde es que cambia ese valor. Entonces, cuando es negativo sucede lo mismo. Va a ser el primero al cuadrado y en este caso ya no va a ser más, sino va a ser menos. ¿Y por qué sale este menos? Es porque si nosotros aplicamos esto, si aplicamos la forma normal, que sea positivo, el doble del primero, que es x, por el segundo, pero el segundo es menos 1. ¿Sí? Recuerda que es menos 1. Y acá te ponen más el segundo al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado. En realidad, todo lo estamos siguiendo paso a paso. Ahora lo vamos a resolver. Tenemos x al cuadrado, tendremos acá x al cuadrado. Seguido de eso vamos a multiplicar. Tendremos x por 2, 2x. Y 2x por 1, vamos a obtener 2x. Seguido de eso vamos a multiplicar signos. Tenemos un signo positivo, el signo del x es también positivo. Entonces, multiplicando signos vamos a tener más por más, nos va a dar más. Y ese más por este menos, nuestro resultado en este caso tendrá que ser menos. Solo que tu fórmula ya lo pone directo, porque siempre va a ser negativo, siempre y cuando tengamos el segundo término con un valor negativo. ¿Sí? Pero acá te lo estoy explicando paso a paso por qué es un signo negativo. Seguido de eso vamos a tener un menos 1 elevado al cuadrado. Eso te está diciendo que menos 1 se va a multiplicar dos veces. Entonces, 1 por 1 vamos a obtener 1. Seguido de eso vamos a multiplicar los signos. Menos por menos, tu resultado entonces será de más 1. Y es así como hemos hallado nuestro resultado para este tercer ejercicio. ¿Sí? Seguido de eso te está dando este ejemplo donde vamos a hacer lo mismo. Te dice 3xy menos 3x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. El hecho que tenga varias incógnitas no te va a impedir a que tú lo puedas resolver, ¿ya? Entonces vamos a decir que vamos a elevar al cuadrado el primero. Entonces lo vamos a hacer en esta parte de acá abajo para que nos pueda alcanzar todo el procedimiento. Entonces vamos a poner que va a ser 4xy y todo esto elevado al cuadrado. Después vamos a tener menos el doble del primero por el segundo, ¿sí? Que sería acá 3xy elevado al cuadrado. ¿Qué sería eso? Y recordemos que este menos ya se mantiene como habíamos demostrado acá. Si nosotros multiplicamos los tres términos y la multiplicación de signos, el menos se va a mantener acá, ya que este segundo término es negativo. ¿Sí? Si es que hasta acá tienes alguna duda por qué le estoy poniendo este menos, te sugiero que repitas el video donde te acabo de explicar por qué es que en tu fórmula consideran un signo negativo.
¿Sí? Acá ya lo estamos reemplazando directamente. Seguido de eso te dice que una vez que se multiplica el doble del primero por el segundo, se va a multiplicar o se va a elevar al cuadrado el segundo. O sea, 3xy y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, nosotros vamos a poner acá la respuesta. Donde vamos a explicar que si nosotros tenemos un exponente acá, este exponente se reparte para el 4, se reparte para el x y se reparte para el y. Si nosotros tenemos 4 al cuadrado, vamos a obtener 16. Si es x que se reparte al cuadrado, será x al cuadrado. Si tenemos y, será y elevado al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro primer término. Seguido de eso vamos a tener un signo negativo por la multiplicación de estos términos y tendremos que multiplicar 2 por 4, 8 y 8 por 3 obtendremos 24. Ese 24 tendrá que ir ahí. Seguido de eso vamos a recordar lo que habíamos visto, bases iguales, que tenemos acá esta x con esta x se están multiplicando. Al tener las bases iguales, los exponentes se sumaban. Y al momento de que los exponentes se suman, tendremos un x elevado al cubo, ¿sí? Porque se va a sumar 1 más 2, x al cubo. Seguido de eso, va a suceder lo mismo para estas y. Como estas y se están multiplicando y tienen una misma base, el exponente de 1 que tienen ahí se van a sumar obteniendo el valor de y al cuadrado, ¿sí? Lo estamos resolviendo paso a paso. Seguido de eso, vamos a hacer el tercer término, donde 3xy está elevado al cuadrado y vamos a emplear la misma propiedad que hemos hecho para el primer término. Se reparte para x, para y y para el 3. Obteniendo lo siguiente, ¿no? Vamos a tener 3 al cuadrado, obtendremos 9. X elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado. Y para finalizar, este y elevado al cuadrado. Y es así como será tu respuesta para todo este binomio al cuadrado. ¿Sí? Tu respuesta sería toda esta de acá. Y bueno, es así como se van a resolver estos ejercicios. ¿Sí? Si tienes alguna duda hasta acá, te sugiero que vuelvas a ver el video, sobre todo en este ejercicio donde te explico por qué es un signo negativo y cómo estamos resolviendo la distribución de este exponente para cada uno de estos términos. ¿Sí? Seguido de esto vamos a resolver algunos ejercicios más de tu guía, pero de la segunda parte aplicando la identidad de Legendre. Vamos a borrar esta parte de la pizarra. Ya está. Y vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio 1, que te están poniendo de esta manera. Te ponen el ejercicio 1, que va a ser x más 5 elevado al cuadrado, más x menos 5 elevado al cuadrado. El ejercicio 2, x más 2 elevado al cuadrado, más x menos 7 elevado al cuadrado. Ya está. Después te están poniendo acá el ejercicio 1, 2, el ejercicio 5. Lo vamos a tener acá. Te ponen 2x más 3 elevado al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cuadrado. Ya está. Y vamos a resolver un ejercicio más de la otra fila donde está el último. Vamos a resolver, ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El ejercicio 10 lo vamos a resolver acá. Que sería 2x elevado al cuadrado más xy elevado al cuadrado menos 2x al cuadrado menos xy elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, vamos a recordar lo que hemos visto en estas identidades de Legendre, ¿no? Podemos ver que los términos acá van a ser opuestos en B. Acá los términos no solamente van a ser opuestos en B, sino que dentro de los paréntesis vamos a tener un signo negativo. Y eso nos va a ayudar a identificar cuál de estas propiedades vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá más y menos, donde será el doble del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y si tenemos los signos de más, menos, menos, tendremos que aplicar 4AB.
Y según los ejercicios que tú tienes en el primer ejemplo, te están poniendo que, a ver, vamos a proyectarlo. Ya está, más o menos ahí. Los ejercicios que te ponen son x más 5 elevado al cuadrado más x menos 5 elevado al cuadrado. Por el orden de los signos, que es más, menos, vamos a aplicar la primera, donde va a ser el doble del primer término, que sería x al cuadrado, y el resultado va a ser una suma, o sea, vamos a tener más el segundo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. ¿Sí? Eso lo estamos viendo en la primera propiedad, donde vamos a tener esta primera, que va a ser 2 multiplicado por el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces ya lo hemos aplicado en esta parte, y lo que nosotros vamos a hacer es tener un 2, acá tendremos x al cuadrado, y si tenemos 5 al cuadrado, eso va a ser igual a 25, y ahí ya estaría resuelto ese ejercicio. Seguido de eso vamos a resolver este segundo ejercicio, donde hay que darnos cuenta, acá tenemos un 2 y acá tenemos un 7. No podemos aplicar esta propiedad, ya que estos números no son iguales, ¿sí? Entonces tenemos que resolver utilizando la propiedad que habíamos visto hace un momento. De tal manera que vamos a resolver primero este ejercicio de acá. Cuando nosotros tenemos x más 2 elevado al cuadrado, nos dice que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, va a ser igual a 4. Si nosotros multiplicamos 2 por 2, vamos a obtener 4x, y que ya lo vamos a reemplazar de una forma directa. Seguido de eso te está dando este paréntesis de acá, que también lo vamos a multiplicar utilizando la propiedad del binomio al cuadrado, donde será el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería 7 elevado al cuadrado. Pero si nosotros multiplicamos 2 por 7, vamos a obtener 14. Y ese 14 por x tendríamos menos 14x. Si nosotros elevamos 7 al cuadrado, esto va a ser igual a más 49. Ya está. Una vez que hemos resuelto esto, vamos a juntar términos semejantes, como por ejemplo x al cuadrado más x al cuadrado. Nuestro resultado será 2x al cuadrado. Si nosotros tenemos aquí 4x y acá tenemos menos 14x, estos términos se van a restar porque tienen signos diferentes, pero tienen una misma parte literal, entonces se pueden operar. Pero por tener signos diferentes se van a restar, y la resta de 14 menos 4 te va a dar 10x. Y recordemos que se va a mantener el signo del mayor, o sea, nuestro resultado sería de menos 10x. Seguido de eso vamos a tener acá un 4 más 49, ¿sí? Son números enteros y se van a poder operar. Entonces, 49 más 4 va a ser igual a más 53. Y esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 2. ¿Sí? Lo estamos resolviendo paso a paso, así que te sugiero que vuelvas a ver esta parte del video para que te quede mucho más claro. ¿Sí? Entonces, tu respuesta sería 2x al cuadrado menos 10x más 53. Seguido de eso vamos a ver el ejercicio 5, donde los términos, como podemos ver, son iguales. Pero acá nosotros tenemos más, más y menos. Es lo mismo que teníamos en este primer ejemplo. Entonces podemos aplicar esta identidad de leyenda, donde va a ser el doble, ¿sí?, del primero, o sea, 2x elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Seguido de eso vamos a tener acá un 2. Recordemos que en esta parte este exponente se reparte para el 2 y también para x. De tal manera que vamos a tener 4, porque 2 al cuadrado es 4, y acá tendremos x al cuadrado. Para finalizar tendremos un más 3 al cuadrado, y eso va a ser igual a 9.
Si tú quieres reducir un poquito más, puedes multiplicar este 2 por cada uno de estos términos para desaparecer los paréntesis. Pero cualquiera de las dos maneras ya estás aplicando la identidad de leyenda, ¿sí? Te vuelvo a repetir, si es que tú quieres desaparecer los paréntesis, este 2 lo puedes multiplicar de forma distributiva y así vas a obtener sin un paréntesis la respuesta de este ejercicio así, ¿sí? Seguido de eso vamos a ver el ejercicio 10, donde el orden de los signos es más, menos, menos. Entonces se está refiriendo a la segunda identidad de Legendre, que era 4 multiplicado por AB, o 4 multiplicado por el primero y por el segundo. Nos podemos dar cuenta que el primero es 2x al cuadrado y el segundo va a ser xy. Acá nosotros vamos a tener una multiplicación de estos tres términos, recordando que se van a multiplicar primero los coeficientes. 4 por 2, 8. 8 por 1, obtendremos 8. Seguido de eso vamos a ver un análisis de estas variables de x y x. Como es una multiplicación y tienen la misma base, que es x y x, los exponentes se van a sumar, o sea, se sumará este 2 con este 1, obteniendo x al cubo. Esta y no tiene con quién multiplicarse y bajará tal y como está. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio 10 de esa parte de tu guía, ¿sí? Entonces, te sugiero que vuelvas a ver el video cómo estamos resolviendo todos estos ejercicios para que puedas aclarar ciertas dudas que puedas tener, ¿sí? Bueno, y es así como hemos resuelto esos ejemplos que están en tu guía. A continuación vamos a resolver los ejercicios de tu práctica, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio 1, que te dice hay que relacionar todos esos valores con la primera columna y la segunda columna. Donde la letra A va a ser igual a x más 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Más, a ver, lo vamos a proyectar mejor. Ya está, más o menos ahí. Te dice que la letra B va a tener el valor de x más 3 elevado al cuadrado y el valor de C va a ser x más 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a buscar los equivalentes según estos datos, ¿no? Acá tenemos una suma de binomios que están elevados al cuadrado y lo vamos a hacer entonces aplicando las primeras fórmulas que hemos visto en este producto notables, ¿no? Entonces tendremos x al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Estamos aplicando las fórmulas de tal manera que este podría ser A y este también podría ser B, para que nos ubiquemos cómo se aplican esos productos notables en estos monomios. Entonces vamos a resolver. Acá tendremos x al cuadrado, acá se va a multiplicar 2x por 5, tendríamos más 10x más 25. Ahí está nuestro resultado para ese primer paréntesis. Lo mismo vamos a hacer para el segundo. Tendremos x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es 3, más el segundo al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Acá tendríamos x al cuadrado, la multiplicación de 2x por 3 va a ser más 6x, y 3 al cuadrado sería de más 9. Y es así como nosotros hemos resuelto este ejercicio. Seguido de eso vamos a resolver la letra C aplicando la misma propiedad. Será x al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a x al cuadrado, y acá tendremos 2x por 2, ¿no? Entonces multiplicaremos 2 por x, 2x, y 2x por 2, obtendremos 4x. Más 2 al cuadrado, que va a ser igual a 4, y así se resuelve ese ejercicio. Si nosotros tenemos que relacionar con letras, tendríamos que a esta ecuación que tú vayas a encontrar en tu libro, le va a corresponder la letra A, ¿sí? O sea, según la numeración que nosotros tenemos, esta ecuación está primero
después está esta segunda y la tercera. Entonces tú le vas a acomodar ahí según las letras con las que nosotros estamos hallando estos ejercicios. ¿Sí? Ahora tú lo que vas a hacer es resolver el ejercicio 2 aplicando lo mismo. Y una vez que resuelvas estos o halles los resultados, los vas a relacionar con las letras que les vaya a corresponder. ¿Sí? Seguido de eso vamos a ver el ejercicio 3. Y el ejercicio 3 te está dando dos ejercicios para resolver, de las cuales yo voy a resolver el ejercicio B para que no se te haga muy complicado y puedas resolver tú el ejercicio A. Entonces, del ejercicio 3, vamos a resolver la letra B. La letra B te dice lo siguiente, es 4x al cuadrado menos x y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, muy sencillo. Nosotros ya hemos visto que cuando es menos, vamos a hacer de cuenta que esto es A y esto es B. Y vamos a aplicar la fórmula para el binomio al cuadrado. ¿Qué te dice? El primero, que es x al cuadrado, elevado al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo. O sea, 4x al cuadrado multiplicado por x. ¿Sí? Y te dice, a esto le vamos a sumar el segundo elevado al cuadrado. Y así ya hemos aplicado nuestra fórmula de la resta del binomio al cuadrado. Recordando que acá es negativo por este signo de acá. ¿Sí? Seguido de eso vamos a recordar que este exponente se va a repartir para el 4 y también se va a repartir para el x al cuadrado. De tal manera que vamos a tener 4 al cuadrado será 16, x al cuadrado elevado al cuadrado será x a la cuarta. Porque estos exponentes se van a multiplicar y 2 por 2 nos va a dar 4. Seguido de eso vamos a operar este término central donde se multiplicará menos 2 por 4 nos va a dar menos 8. Acá tenemos una multiplicación de bases iguales de x a la 2 y x a la 1. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se sumaban. Entonces, nuestro resultado será x elevado al cubo. ¿Sí? Y para finalizar tendremos un x que va a estar elevado al cuadrado. Y así hemos obtenido nuestro resultado para ese ejercicio. Lo mismo tú tienes que hacer en el ejercicio A. Recuerda que cuando tienes estos exponentes, acá se van a multiplicar entre exponentes y eso se va a repartir para el coeficiente que puedas tener en ese término. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 4, que también va a estar muy relacionado con las identidades de leyenda. Entonces, en el ejercicio 4 tú tienes el ejercicio A, B, C, de las cuales nosotros vamos a resolver el ejercicio... Vamos a resolver el ejercicio B. ¿Sí? Te dice 2A más 3. Y a eso lo vamos a multiplicar por 2A menos 3. Ya está. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos ejercicios? Es muy sencillo. No tenemos un signo positivo o no tenemos un signo negativo. En este caso tenemos una multiplicación. Y cuando nosotros tenemos una multiplicación de dos términos que vayan a estar en un paréntesis, la única manera de resolver esto sería haciendo una propiedad distributiva. O sea que este primer término se multiplique con este y también se multiplique con el segundo. ¿Sí? Entonces tendremos 2A multiplicado por 2A. A eso le vamos a restar por este signo negativo. Le vamos a restar 2A multiplicado por 3. ¿Sí? Ya hemos multiplicado entonces con este término. Ahora nos toca multiplicar con este segundo, también de forma distributiva. Entonces multiplicaremos este más 3 por 2A. Entonces tendremos más 3 por 2A. Y al final multiplicaremos más 3 por menos 3. Más 3 por menos 3. ¿Sí? Entonces es así como nosotros estamos resolviendo este ejercicio. Recuerda que es de forma distributiva. Lo mismo tienes que hacer tú en el ejercicio A y en el ejercicio B. ¿Sí? Seguido de eso vamos a multiplicar estos términos. Si nosotros tenemos multiplicación de 2A por 2A, multiplicaremos 2 por 2, 4. A por A al cuadrado. ¿Sí? Recuerda que los exponentes se van a sumar y por eso es A al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, 2A por 3, tendremos menos 6A.
Si multiplicamos más 3 por 2a, vamos a tener más 6a. ¿Por qué 6? Porque se va a multiplicar 3 por 2. Y 3 por 2 nos da 6. Y esa a se va a multiplicar con 6. Seguido de eso, multiplicaremos más 3 con menos 3. Multiplicaremos 3 por 3, 9. Signos, ahora vamos a multiplicar. Más por menos te va a dar menos. Y en esta parte nosotros podemos simplificar estos términos. Si tenemos menos 6a y acá tenemos más 6a, ese resultado te va a dar 0, así que se pueden anular. De tal manera que tu resultado a todo esto va a ser 4 al cuadrado menos 9. Y esta sería tu respuesta para este ejercicio. Entonces, lo mismo tienes que hacer tú para los demás ejercicios aplicando la propiedad distributiva, recordando que si tenemos bases iguales en una multiplicación, los exponentes se suman, podemos restar 6a más 6a, se pueden anular porque te va a dar 0, ¿sí? Y es así como hemos resuelto entonces estos ejercicios. Seguido de eso vamos a resolver los ejercicios 5. Y en el ejercicio 5 es donde sí vamos a aplicar las propiedades o las identidades de Legendre, ¿sí? Entonces está muy sencillo eso. Te voy a ayudar con dos de esos ejercicios. Vamos a hacer la letra B y la letra D, ¿sí? Para que puedas tenerlos como referencias. Entonces en la letra A te dice x más 2 elevado al cuadrado más x menos 2 elevado al cuadrado. Y el ejercicio D, ¿sí? En el ejercicio D, te dice P más 7 elevado al cuadrado menos P menos 7 elevado al cuadrado. Entonces, la manera de diferenciar cuál de las dos identidades vamos a aplicar en este ejercicio va a ser muy sencillo porque vamos a basarnos o nos vamos a tener en consideración los signos que tengan. Acá tenemos más, menos. Entonces utilizaremos la primera propiedad que te dice es el doble del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros tendremos acá como resultado 2x al cuadrado y 2 al cuadrado va a ser más 4. Ya lo hemos resuelto aplicando la primera identidad de Legendre. Pero si acá nosotros tenemos más, menos y menos, tendremos que aplicar la segunda, donde es 4 veces el primero, que es P, por el segundo, que viene a ser 7. ¿Sí? Seguido de eso, entonces multiplicaremos 4 por 7, vamos a obtener 28 y esta P tendremos como respuesta ahí. Y bueno, eso es lo que tú tienes que hacer en el ejercicio de la letra B y en el ejercicio de la letra C. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 6. El ejercicio 6 de tu guía ya está cambiando de los tipos a los ejercicios anteriores. Ya es otro tipo de ejercicio, ¿no? Donde te dice o te están dando como datos que 2x más 8 elevado al cuadrado va a ser igual a mx al cuadrado más nx más p. Y te está pidiendo hallar m más n más p. Entonces está muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es resolver este binomio al cuadrado. Si resolvemos este binomio al cuadrado, vamos a comparar los valores con los que te dan en la otra igualdad. Entonces, recordemos que tenemos un binomio al cuadrado donde va a ser el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a mx al cuadrado más nx más p. Entonces vamos a copiar este ejercicio otra vez acá. Nx más p. Ya está. Vamos a resolver las operaciones del primer miembro. Recordemos que si tenemos un exponente de 2, se reparte, ¿sí? Entonces tendremos 2 al cuadrado por x al cuadrado. Y 2 al cuadrado va a ser 4x al cuadrado. Acá nosotros vamos a tener una multiplicación de 2 por 2, 4. Y 4 por 8 vamos a obtener 32x. Y acá tendremos 8 al cuadrado que va a ser igual a 64.
Seguido de eso vamos a comparar algunos valores, ¿no? Tenemos el valor de 64 que va a ser equivalente a P, el valor de N que está acompañado de X va a ser equivalente a M y el valor de M va a ser equivalente a este cuadro que nosotros tenemos para que esta igualdad se cumpla. Entonces ya podemos hallar lo que te está pidiendo el ejercicio, que es M más N más P. El valor de M va a ser 4, el valor de N va a ser 32 y el valor de P va a ser igual a 64. Entonces solo nos quedaría sumar. Tendríamos acá 4 más 2 sería 6. 6 más 4 va a ser 10. Llevamos una. Se sumará 6 más 3, 9 más 1 sería 10. Entonces nuestro resultado sería 100 para este ejercicio 6. ¿Sí? Entonces no está tan complicado. Lo único que hemos hecho es aplicar el binomio al cuadrado. A partir de eso hemos comparado valores para hallar el resultado final. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 7, donde te está pidiendo dar como respuesta la suma de los coeficientes de este ejercicio. Entonces lo vamos a resolver en esta parte de acá. El ejercicio 7 te está dando como datos simplificar la siguiente expresión, ¿no? Acá tenemos un x más 1 elevado al cuadrado más x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar en esta parte el binomio al cuadrado. Y vamos a dar como respuesta la suma de los coeficientes que van a tener estos ejercicios. Entonces vamos a resolver. Para el primer paréntesis que está elevado al cuadrado sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. ¿Sí? Recuerda que el segundo es 1. Más el segundo al cuadrado. Ya hemos aplicado nuestra fórmula del binomio al cuadrado. Lo mismo vamos a aplicar en esta parte, donde va a ser el primero al cuadrado menos, recuerda que este menos ya no va a ser más, sino va a ser menos. El doble del primero por el segundo, y el segundo vendría a ser 2. Acá tendremos más 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a reducir los paréntesis. Acá tendremos x al cuadrado. Acá tendremos más 2 por x, 2x, 2x por 1 sería 2x. Más 1, porque 1 al cuadrado va a ser 1. Acá tendremos x al cuadrado. Acá vamos a multiplicar 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. O sea, tendríamos menos 4x por este signo de acá. Más 2 al cuadrado que va a ser igual a 4. Seguido de eso vamos a agrupar términos semejantes, como por ejemplo esta x al cuadrado con esta x al cuadrado, las podemos sumar, obteniendo 2x al cuadrado. Seguido de eso vamos a operar o vamos a agrupar este más 2x con este menos 4x. Por tener signos opuestos se van a restar y vamos a obtener 2x y vamos a poner el signo del mayor. En este caso sería negativo. Y acá vamos a tener más 1 con un más 4, ese resultado sería de más 5. Y como nos está pidiendo en el ejercicio, le dice dar como respuesta la suma de los coeficientes. O sea, tenemos que sumar los coeficientes, los números que van a estar ahí. Está pidiendo hallar la suma de esos dos, de esos tres números, ¿no? Entonces, nosotros sumaremos un más 2 más menos 2 más 5. Vamos acá a multiplicar signos. Más por menos nos va a dar menos 2 más 5. El signo que tiene este 2 es positivo. Entonces, podemos simplificar estos dos de acá porque te va a dar 0. Y tu resultado va a ser igual a 5. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio 7. ¿Sí? En el ejercicio 8 tienes que hacer o tienes que aplicar la propiedad distributiva, como lo hemos resuelto en ejercicios anteriores. Una vez que hagas la propiedad distributiva, tienes que resolver o agrupar algunos términos semejantes, y cuando te dice dar como respuesta el mayor de los coeficientes, se está refiriendo a cuál de los mayores números que vas a encontrar en tu respuesta final. ¿Sí? Entonces recuerda eso.
que vas a tener que aplicar la propiedad distributiva. Una vez que aplicas la propiedad distributiva, vas a tener que agrupar algunos términos semejantes, y una vez que tengas una ecuación final, vas a elegir el mayor coeficiente y esa va a ser tu respuesta para el ejercicio 8, ¿sí? Para el ejercicio 9 vas a tener que aplicar lo mismo. Vas a reducir todos los términos y una vez que reduzcas los términos vas a hacer lo que hemos hecho en el ejercicio 7. Vas a comparar valores de tal manera que una ecuación va a ser igual a mx más m. Comparando valores vas a hallar el valor de m y también el valor de n. Y vas a sumar ambos valores. En el ejercicio 10 te pide simplificar e indicar el menor coeficiente. Entonces vas a tener que aplicar todo lo que te esté dando ahí, que son las dos fórmulas de un binomio al cuadrado, sea en la suma o sea en la resta. Después de eso vas a tener que simplificar, así como hemos hecho en este ejercicio 7. Vas a simplificar todos los términos que tengas y al final vas a llegar a una ecuación parecida a esta, donde va a estar un x al cuadrado, va a estar un x y un término independiente. De los coeficientes que vas a tener en la última ecuación, vas a elegir el menor de ellos y esa va a ser tu respuesta. Recuerda que cuando se hablan de coeficientes van a ser los números que acompañan a una variable o los números que pueden estar como un término independiente, ¿sí? Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.